No hemos cerrado, hermanos, para nada la predicación de la palabra y la alabanza, la adoración al Señor. Lo hemos estado haciendo, y aunque tú estés de aquel lado de las cámaras, déjame decirte que es importante que te conectes, porque tenemos que ser alimentados constantemente. Y sabemos que el enemigo se está interponiendo para que no recibamos la palabra, no recibamos el alimento. Y sabemos que es un plan del enemigo para desanimar a la iglesia, pero Dios tiene el control. Todo está en manos del Señor. Y como te lo digo, gracias a Dios que tenemos las redes sociales. Antes muchos criticábamos las redes sociales porque algunos decían que eran del diablo, que no estaba bien las redes sociales, pero las redes sociales, hermanos, son una bendición cuando las sabes usar y las usas para bien. Lógicamente, es una navaja de dos filos, ¿verdad? Que si tú no la usas bien, puede ser un instrumento para que tú te pierdas. Pero Dios nos ha dado la tecnología también, y el mismo Señor dice que una de las señales de los postreros días, de los últimos tiempos, es que la ciencia se iba a multiplicar. ¿Cuándo nos imaginamos que íbamos a llegar en un momento en predicar la palabra y que íbamos a estar siendo vistos por muchos en otros lugares al mismo tiempo? Y hemos llegado ya hasta este punto de poder predicar la palabra y que la palabra de Dios llegue a todos los lugares, ¿verdad? Ya en todas partes ya hay gente que tiene teléfono, ¿verdad? Ya, como decimos ahí, lo decimos también por chiste, no tendrán para comer, pero el teléfono nunca falta, amén. No tendrán para pagar el bill del agua, de la luz o de la renta, pero el bill del teléfono hay que pagarlo, porque es como la vida ya de la gente, un teléfono. Entonces ya eso puede ser una bendición, y en estos momentos que la podemos usar, porque ya por medio de esa tecnología podemos alcanzar a mucha gente. Y en este momento que estamos con las restricciones por la pandemia todavía, pues es lo que estamos echando mano de las redes sociales, y que de esta manera te estamos invitando a que te conectes a la página de la Iglesia Cristiana Siervos de Cristo. Y también te quiero decir que esta misma prédica que damos hoy se transmite también por YouTube para la siguiente semana, y tú puedes buscarla y puedes encontrarla también ahí, por si quieres volverla a mirar. Tenemos esa grande bendición de poder hacerlo, amén. Y en ese aspecto, pues las redes sociales son buenas, amén. Entonces nosotros como cristianos tenemos que echar mano de esto. Y lo que antes decíamos que era del demonio y todo, bueno, hay que usarlo bien, amén. Todo dice la palabra de Dios que todas las cosas fueron hechas por el Señor, y fueron hechas por Él y para Él, dice. Entonces todo es para darle la gloria al Señor. Tenemos la oportunidad de estar nuevamente este domingo para compartir la palabra, y quiero decirte bienvenido otra vez, hermano, que te conectaste. Dios te bendiga. Y también amigos que nos miran por las redes sociales, también bienvenidos, Dios los bendiga. Y qué bueno que se conectan cada semana, y que durante la semana todavía están mirando las prédicas y se están alimentando de la palabra. Muy importante, iglesia, que nos alimentemos, amén. Y en estos tiempos, como lo decimos, que ya no tenemos muchas libertades, bueno, aprovechar lo que Dios nos da y las oportunidades que nos está dando, amén. Y estamos aquí en el templo, nosotros estamos en el templo para hacer la grabación de la prédica, para que la iglesia esté recibiendo el alimento espiritual cada semana. Pero yo quiero entrar a la palabra. Bueno, quiero anunciar, ¿verdad? Nos están dando la oportunidad de hacer los servicios afuera, pero yo como pastor me he restringido de hacerlo por la razón de que dice el Señor que lo haremos en el espíritu, pero hay que hacerlo con el entendimiento también. Sabemos que ya están los tiempos muy, muy fríos, y no queremos exponer a la congregación de estar afuera y que estén agarrando el frío, la humedad del tiempo, y que después se enfermen, y después que vayan a los hospitales. Y usted sabe que en los hospitales usted va a llegar, y si es un resfriado o es cualquier cosa, le pueden decir que usted tiene el coronavirus. Entonces vamos a tratar de mantenernos mejor cuidándonos, amén. Y yo no voy a hacer los servicios afuera porque ya está fresco, y además ya vienen los tiempos de lluvia, y a medida que pasa el tiempo ya está subiendo más la temperatura. Sé que algunos pastores lo están haciendo, está bien, que Dios los bendiga.
respetamos sus decisiones, pero en el caso de la Iglesia Cristiana Siervos de Cristo vamos a mantenernos todavía por redes sociales. Tenemos el aviso de 3 semanas que nos van a dar, que vamos a cerrar el templo, supuestamente después de 3 semanas ya se va a abrir. Escuché, quiero compartirlo como un anuncio, escuché en las noticias, buenas noticias, no malas noticias, porque hay malas noticias, y por buenas fuentes, porque también hay malas fuentes, pero buenas fuentes, que ya se está peleando de una manera legal para que se dejen los templos abiertos, porque hay muchos lugares que están abiertos, vienen y nos cierran a los templos, pero hay muchos lugares que están abiertos y no están ni siquiera teniendo el cuidado, ni teniendo las restricciones, las reglas que han implantado por la pandemia. Entonces creemos que no es justo para la iglesia, porque creemos que la iglesia toma un papel muy importante en la vida del ser humano. Es la sanidad espiritual, y una persona que está sana espiritualmente va a estar sana en todos los aspectos. Entonces es esencial, así lo dijo el presidente de este país, que es esencial que los templos estén abiertos. Y ahorita creo que ya se está peleando legalmente para que ya se puedan abrir los templos y que no nos los estén cerrando y abriendo, porque realmente si vamos a la Constitución, es anticonstitucional. Pero bueno, nos hemos mantenido en ser obedientes a las reglas que ponen las ciudades, los diferentes estados, y lo vamos a estar haciendo mientras no cambie esto legalmente, porque realmente, hermanos, tenemos la necesidad de estar en el templo. Amén. Y en ciertos lugares ya creo que se ha aprobado que se abran los templos. Entonces, ojalá que pronto lleguemos aquí a tener la autorización para poder ya abrir el templo y poder estar en los servicios juntos, amén, porque sabemos que tenemos que echar mano de los que nos queda hacer cuando hay restricciones, como lo estamos haciendo ahorita sobre las redes sociales, pero es mucho mejor cuando estamos juntos, que nos vemos en la cara, amén, que podemos decirte un Dios te bendiga en persona, es mucho mejor, amén. Entonces, oremos por esto. Quiero ponerlo como en sus oraciones, en sus peticiones a Dios, hermanos, iglesia. Póngalo ahí en sus oraciones, acuérdese de estar orando para que esto cambie y que realmente ya no nos restrinja de estar abriendo el templo. Entonces, volviendo a la explicación, por esa razón no vamos a tener servicio nosotros afuera hasta que no nos den la autorización de hacerlo adentro. ¿Ok? Si vemos que dura más de 3 semanas, bueno, después vamos a mirar qué se puede hacer. Pero estamos esperando en Dios, porque acuérdense que la iglesia no da un paso sin que Dios no nos lo autorice. Entonces, estamos en ese acuerdo. O sea, sabemos que hay una grande necesidad de congregarnos, pero vamos a esperar lo que Dios diga. Amén. Y que todo sea legalmente, sin ir contra las leyes. Y oremos para estos hombres que están peleando por nosotros allá, para que se logre realmente a que se pongan las leyes como tienen que ser y se abran los templos. Amén. Pónganlo en sus oraciones. Esos son los anuncios que tenemos. Acuérdense que ya para los que tenemos la entrega de los juguetes, creo que la segunda semana de diciembre, los juguetes de Navidad para los niños, todos aquellos que llenaron una aplicación. Bueno, más o menos en ese tiempo, esté atento a los anuncios que se dan por la página de la iglesia para que usted pueda venir a recoger sus juguetes para sus niños. Recuérdelo. Amén. Y recuerde también, quiero dar este anuncio, aprovechando que nos están viendo por la página de la iglesia, que cada tercer lunes del mes damos comida del programa de Food Bank. Así que recuerdo, cada tercer lunes del mes, no se le olvide, porque a algunos se les olvida, no se le olvide, venga por su despensa. Empezamos desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Entonces queremos invitarles también, recuérdenlo. Esos son los anuncios que tenemos para este tiempo, y manténgase en comunicación con nosotros para que esté al tanto de todo lo que está sucediendo. ¿Ok? Entonces, esos son los anuncios. Dios les bendiga, y queremos seguir adelante con la palabra del Señor, y vamos a compartir la palabra del Señor. Y tenemos que entender, hermanos, que los tiempos que estamos viviendo ahora no son tiempos fáciles, hablando como iglesia, pero también hablando en cuanto a todo el ser humano, porque esto es algo mundial. Constantemente estamos hablando de lo mismo. Si se da cuenta,
las enseñanzas que estamos dando, y la mayoría de los pastores en otros lugares estamos conectados en el Espíritu porque se están dando los mensajes respecto a estos últimos tiempos, a estos tiempos. Y yo continúo dando, si usted sabe y si se ha dado cuenta, mis mensajes de estos últimos tiempos se parecen, pero estoy haciendo hincapié a lo mismo para que aprendamos, hermanos, que estamos en unos tiempos que no podemos, hermanos, ignorar. Tenemos que poner los pies sobre la tierra. No podemos ignorar estos tiempos, son tiempos difíciles. Y hablamos de las señales que Dios ha dado a la iglesia, y que no es para todo el mundo, solamente para la iglesia, para los que tienen el Espíritu de Dios y puedan entender lo que la palabra de Dios dice. Sabemos, hermanos, que en estos tiempos tenemos que aprender a pasarlo sabiamente, porque hay muchas enfermedades. Mire, en estos tiempos podemos mirar que hay muchas enfermedades. Más que nada con eso del coronavirus, mucha enfermedad, gente ha perdido la vida, gente está enferma, gente ha perdido la vida. Antes le adjudicamos solamente muertes a los ancianos o a los niños, pero ahora ya todo el mundo está muriendo, de todas las edades, gente de todas las edades está muriendo por causa del coronavirus. Hay muchas enfermedades. Sabemos que en tiempos, hermanos, que estamos pasando, tiempos difíciles, tenemos que pedir la sabiduría de Dios, cómo pasarlos, porque no nomás hay enfermedades, muchas veces hay crisis familiares, ¿okay? Hay problemas financieros, también muchas veces tenemos problemas financieros. Y hablando de los sentimientos, hay gente que se ha quitado la vida por problemas sentimentales. Y en estos tiempos también, si nos damos cuenta, y esto es algo mundial, el problema del desempleo también. Hay países que no están pudiendo sobrellevar este problema del desempleo por causa del coronavirus. Usted sabe que se ha detenido la economía en el mundo. Gracias a Dios por este país que se ha mantenido, pero aún así en este país también hay gente que está pasando problemas porque no tiene empleo. ¿Okay? La ausencia, hermanos, también de no lograr los objetivos, porque hay gente que se propone hacer algo y se mete tanto en quererlo hacer que cuando no lo logra también eso le afecta, ¿verdad? Afecta a sus sentimientos, y muchos se han llegado a quitar la vida. Hay muchas cosas que se pueden atravesar en la vida del ser humano, y que si no le ponemos atención y lo dejamos al ahí se va, son cosas que pueden afectarnos. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la sabiduría de Dios, no importando lo que estamos pasando. Ahorita es algo general, ¿verdad? Generalizado en cuanto a lo de la pandemia. Estamos mirando, si usted se da cuenta, ya en las noticias no están hablando mucho del coronavirus, aunque todavía está el problema. Ahorita el problema son las elecciones, ¿verdad? Que este país todavía no ha logrado establecer a su presidente. Tenemos un presidente porque todavía el periodo presidencial del presidente que está ahorita todavía está corriendo, pero terminando este año ya se debe, hasta el día 20 de enero creo, ya se debe establecer el nuevo presidente. Entonces hay problemas todavía en el país, y muchas veces, hermanos, nosotros pasamos, no queremos poner atención, y muchas veces son cosas que nos van a afectar en cuanto a todo lo que estamos hablando. Pero en todo esto tenemos que tener sabiduría de Dios, aunque sean épocas difíciles. Usted sabe que en estos tiempos que estamos viendo, al terminar el año, viene esta fecha que todos celebramos, y que es la Navidad, ¿verdad? Hablando de diciembre, vienen las fiestas, el Merry Christmas, y todo lo festejamos. Pero en este tiempo está comprobado que este tiempo de cada año es el tiempo que más gente cae en depresión, más gente cae enferma, más gente está sin dinero, mucha gente está perdiendo la vida, ¿verdad? Porque es un tiempo, hermanos, que se presenta cada año, y que gente no puede superar, porque cuando más viene la nostalgia y la gente se empieza a sentir sola, son en estas fechas. No sabemos por qué, pero así pasa. Entonces, todo esto puede pasar a nuestras vidas, y hay gente que no entiende
que si no busca de Dios y no se agarra del Señor, entonces puede llegar a tener este tipo de problemas en la vida. Entonces, hermano, yo quiero hablar de una historia y que con esta introducción que me estoy dando, porque estoy hablando de problemas, estoy hablando de necesidades, estoy hablando de lo que está pasando en el mundo, pero en todo esto, hermanos, Dios nunca nos deja. Es lo que quiero poner en tu corazón hoy. Dios siempre permite las cosas por algo. La palabra de Dios dice que la golondrina no cae si no es voluntad de Dios. El dicho que nosotros decimos, que si la hoja del árbol cae es porque es la voluntad de Dios. Porque hablando de que todo lo que se mueve bajo este cielo y en todo el universo es voluntad de Dios. Nada Dios hace sin propósito. Y hablando de esto, hermanos, quiero leer, hermanos, esta historia de estos, vamos a aprender sobre esta historia que está bien interesante y que nos va a enseñar, hermanos, cómo poder enfrentar sabiamente las circunstancias que en vez estamos viviendo. Segunda de Reyes capítulo 7, Segunda de Reyes capítulo 7, versículo 3 dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muéramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Y quiero que ponga atención en esta parte de la escritura. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyesen estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, es necesario conocer el contexto de la historia para poder entender lo que está pasando. Pero quiero hacer una oración antes de comenzar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo, nos ponemos en tus manos, Señor, y que este mensaje sea de bendición para nuestras vidas. Que este mensaje, Señor, nos alimente, nos edifique. Usa mis labios como instrumento para compartir la palabra de bendición. Que tu palabra sea poderosa siempre, Señor, y que nuestros cuerpos, Señor, sean saciados, Padre, con tu poder por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo. Bendice a los que están escuchando tu palabra en este momento, también a los siervos que están predicando tu palabra, enseñando a sus congregaciones. Y gracias, Señor, nos ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el trasfondo histórico de este pasaje, hermanos, quiero decirle que esto sucedía más o menos en el
siglo 8 antes de Cristo. Y aquí está el poderoso imperio sirio que sitió o rodeó la capital de Israel. ¿Cuál era la capital de Israel en ese entonces? Era Samaria. ¿Ok? Por largos meses, dice, los caminos y los ríos de Samaria fueron bloqueados. Poco a poco el hambre comenzó a ser presa de los israelitas, a tal punto que las cabezas de los asnos y el estiércol de las palomas se vendían a precio muy alto. Fíjese bien, ¿qué había pasado? Habían sitiado a Israel. Los enemigos de Israel habían sitiado, los sirios en este caso, y habían cerrado todos los conductos por donde podía llegar alimento. ¿Qué plan tenían? Bueno, el plan de los sirios era conquistar a Israel. Entonces no habían podido hacerlo por un tiempo. Entonces de la única manera que querían lograrlo era cerrándole todas las fuentes de alimento, las fuentes de subastación. Entonces eso estaban haciendo porque querían tomar el control de Israel. Y esto estaba pasando, ya empezaba a haber hambre. ¿Ok? Segunda de Reyes capítulo 6, vamos a leer un contexto ahí bíblico, dice en el versículo 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de una cabeza de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámonos. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. ¿Qué pasaba ahí? Hermanos, ya había canibalismo. Del hambre que había, acuérdense que no estaba entrando comida. Ya los sirios estaban logrando el objetivo. Entonces, ya de tanta hambre que había, se empezaron a comer a sus hijos. Esto está en la historia de Israel. No nomás está en la palabra de Dios, está en la historia universal también. Usted puede leer esa historia. Pero la palabra de Dios registra esta historia, que había hambre. Lo que podemos ver aquí, que había una situación difícil. Había un control ya del enemigo sobre Israel, tanto que había llegado, hermanos, Israel a tener hambre. Al llegar, hermanos, al momento de comerse a sus propios hijos, entonces el rey se entristeció y dice que se puso en cilicio. ¿Qué significaba cilicio? Era una protesta delante de Dios, una manera de protestar delante de Dios por lo que estaba pasando. Entonces, eran tiempos bien difíciles, por eso ya se estaban comiendo entre ellos mismos, y Dios le permitió al rey mirar la situación que estaba pasando en su pueblo. Entonces, son situaciones bien difíciles, pero había, hermanos, algo que iba a suceder ahí, la grande enseñanza, y ahorita vamos a pasar allá. En el versículo 26 de Segunda de Reyes, capítulo 6, vamos a leer el versículo 26, dice: y pasando el rey de Israel por el muro, dice, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey de Israel, señor mío. Ahí le gritó la mujer, y este fue el propósito de Dios, para que el rey se diera cuenta de qué tan seria era la situación, que ya la gente se estaba comiendo entre sí por causa del hambre que estaba pasando. Y Dios, hermanos, en su propósito siempre permite las situaciones, porque Dios nos habla constantemente en nuestra vida. Ahorita, en este tiempo que estamos pasando de restricciones, hermanos, ahorita ya como que la gente está adaptándose a este sistema.
Pero no nos debemos de adaptar a este sistema porque este sistema todavía no tiene que ser para nosotros. Acuérdense que esto viene a ser como una señal solamente para la iglesia y que cuando comenzamos, hermanos, a entrar en este periodo de pandemia y que empezaron a hacer restricciones, era cosa muy rara. No podíamos recibir las restricciones que nos estaban dando porque éramos ajenos a este tipo de cosas. ¿Cuándo nos imaginábamos que nos iban a tapar la boca como ya no la tienen tapada ahorita? ¿Cuándo nos imaginábamos que nos iban a controlar por ese lado? Y que no podemos hablar muchas cosas sobre las cámaras, pero realmente, hermanos, realmente esto es un control de una agenda satánica que quieren establecer sobre la tierra. Y que esto tiene que ver con las profecías que Dios ha hablado ya de mucho tiempo. Pero lo que nosotros tenemos que entender, que en medio de todo esto nosotros tenemos que seguir haciendo nuestras obligaciones y responsabilidades como hijos de Dios. Adoración, alabanza, oración, hermano. La palabra de Dios, tenemos que alimentarnos constantemente. Como le decimos, no estamos reunidos como congregación en un templo. No estamos en un templo, todavía la iglesia completa. Pero ¿sabes qué, hermanos? En un mismo sentir sí tenemos que estar congregados. Eso es lo que tenemos que entender. Que en este momento tú sabes bien, iglesia, que es el tiempo de estar conectado para escuchar la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra, para alimentar nuestro espíritu. Esa es la responsabilidad que tienes ahora. No podemos cambiarla. Antes te venías al templo a adorar, a alabar a Dios. Sabías que a las 10 de la mañana comenzamos y aquí estabas. Y tal vez algunas veces llegabas tarde, pero aquí estabas. Bueno, eso tal vez ya no puedes hacerlo porque el templo está cerrado para ti. Pero sí te puedes conectar por la página para que escuches la prédica, el alimento que Dios te está dando por la palabra de Dios y que sigas alimentado. Nuestras responsabilidades como hijos de Dios no cambian. Mucha gente cree que está de vacaciones. Hablando espiritualmente, está teniendo vacaciones de la iglesia. No son vacaciones, al contrario, hay más trabajo. Tenemos que hacer más por nuestra familia. Estamos en casa, hay que hacer más por nuestros hijos. Hay que estar seguros de que nuestros hijos son salvos, que tienen a Cristo en su corazón, que realmente son de Dios. Es el momento que Dios te está dando, padre de familia, para que empieces a observar a tus hijos y mirar si de verdad ellos son hijos de Dios o no. Y allí sí tenemos que preocuparnos, porque Dios nos ha dado la responsabilidad. Dice la palabra de Dios: sé salvo tú y será salvo tu casa. Pero está hablando de tu testimonio, de ganarte a tus hijos para el Señor. No está hablando de que tu salvación los va a alcanzar a ellos. Está hablando de testimonio, del cambio, la transformación que Dios hace en tu vida personal. Y que esa misma transformación como testimonio va a servir para tus hijos, para que ellos crean y se convenzcan de que Dios está en tu vida. Y entonces ellos también se conviertan al Señor. Entonces tenemos más trabajo todavía, porque tenemos que trabajar allí en nuestra casa. Tal vez mucho tiempo estuvimos trabajando afuera, en el templo, con la gente, y nos estábamos olvidando de nuestros hijos, y nuestros hijos se estaban perdiendo en casa. Entonces este tiempo es para que tú lo aproveches y entonces empieces a mirar que realmente tus hijos son hijos de Dios. Entonces, situaciones difíciles que nos quieren, hermanos, tiempos difíciles que nos quieren controlar, pero ¿sabes qué? Es el tiempo que nos tenemos que poner a orar. Tal vez no estamos en el templo orando, pero estamos en casa. En casa hay que orar, hay que pedirle al Señor que Dios cambie, que Dios nos fortalezca, que Dios nos dé la fuerza para seguir adelante en medio de todas estas cosas que estamos pasando. ¿Qué estaba pasando ahí? El enemigo estaba tomando el control de Israel, sitiando a Israel, llevando a Israel al extremo, al hambre, a las necesidades materiales. Los estaba llevando, como en estos tiempos. ¿Qué es lo que está haciendo la pandemia? Llevándonos tal vez al hambre. A lo mejor en esta nación todavía no lo hemos pasado, pero hay otros lugares que están pasando hambres.
no hay trabajo, no se puede trabajar, han parado, hermanos, el movimiento de negocios, no están abiertos los negocios, la economía está cayendo. Entonces, tal vez en este país, gracias a Dios por esta nación que Dios ha bendecido, no lo hemos sentido así, pero hay lugares que ya el hambre está llegando. ¿Qué diferencia hay de la historia que te estoy compartiendo a lo que estamos viviendo? ¿Qué diferencia? Estamos viendo lo mismo, pero nosotros tenemos que buscar de Dios. Y tal vez el rey de Israel estaba ignorando, tal vez estaba adaptando al sistema que estaban viviendo ya por mucho tiempo. Por eso Dios le permitió ver a esa mujer que le dijo que se habían comido a su hijo. ¿Y qué pasó con él, con el rey? Pues se puso triste. Dice que se llenó de silicio, y llenarse de silicio era una manera de decirle al Señor: estoy triste, y empezar a hacer duelo con Dios. ¿Para qué? Para que Dios tuviera misericordia. Y vamos a mirar más adelante allí en 2 de Reyes capítulo 7 versículo 1 y 2 dice: dijo entonces Eliseo era el profeta en ese entonces: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sid de flor de harina un siclo, y 2 sid de cebada por un siclo, a la puerta de Samaria. Y dice allí el 2: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Fíjense bien cómo este príncipe no creyó lo que la palabra del profeta, no creyó a la palabra del profeta, no creyó, y por eso le dijo: he aquí, dice, ¿qué le dice? Y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y dice que le dijo el profeta, y él le dijo, el profeta: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¿Por qué? El hambre y la sed serían, hermanos, aplacadas por Dios. Cuando viene la palabra a nuestra vida, es porque Dios ya está mandando un mensaje a nuestras vidas. En medio de lo que estamos pasando siempre va a haber, y cuando estamos realmente conectados con el Señor, siempre va a haber, hermanos, un mensaje de parte de Dios. Porque Dios no nos va a dejar que nosotros caminemos en medio de las luchas, las pruebas, las dificultades, sin decirnos nada. Dios nos va a guiar, Él es nuestra guía. Dios no nos va a dejar en medio de lo que estamos pasando. Todo es un propósito. En cada situación que pasamos, Dios nos está enseñando. Quiere que aprendamos. Dios tal vez quiere remover cosas de nuestra vida y usa las situaciones para que esas cosas salgan. Hasta que el rey no miró esto y se puso en silicio, entonces vino la palabra, hermanos, a Israel. Y ahí está el profeta hablando, diciendo que Dios iba a tomar control. ¿Sí? Entonces, algo bien tremendo que yo quiero que aprendamos. Esta historia que leí hace un momento, en el capítulo 7, habla, hermanos, de 4 leprosos. 4 leprosos que Dios usa para dar una lección a Israel. Y que esa misma lección que dio a Israel nos va a servir para nosotros hoy en día. Pero algo bien tremendo, hermanos, porque realmente, hermanos, en ese tiempo que estamos pasando, ¿cómo se consideraba a un leproso? Aquí podemos mirar, hermanos, que Dios iba a mandar a 4 leprosos. Y que esta enfermedad que Dios le había permitido a esos hombres, era una enfermedad que venía con un plan. Todo lo que viene de parte de Dios viene con plan, viene con propósito. ¿Cómo se consideraba un leproso? Un leproso no podía estar en la ciudad, tenía que vivir a las afueras y tenía que estar retirado a cierta distancia. ¿Qué está pasando ahorita, hermanos,
con la pandemia, ya hay un distanciamiento, tienes que estar a 6 pies. Vas en la tienda, a una tienda y ya te tienen hasta marcadas las medidas ahí donde te tienes que parar. Ahorita no se están poniendo, por lo menos no lo he visto yo, a lo mejor en ciertos lugares sí, pero no se están poniendo tan estrictos, pero creo que en otros lugares hasta los están sancionando si no están obedeciendo las reglas, si no traes la mascarilla. El otro día estaba mirando un problema en un aeropuerto, que bajaron a una mujer porque no se quiso poner la mascarilla. Tal vez en otros lugares se están poniendo estrictos en cuanto a esto. Y aquí, hermanos, había reglas sobre los leprosos, no podían estar cerca. ¿Por qué? Porque se consideraba una enfermedad contagiosa. Como ahora ya, si te das cuenta, cuando estamos abriendo el templo, están separadas las sillas, aquí los que conocen el templo. Porque son reglas que tenemos que respetar y eran las reglas. Pero hermanos, tener la enfermedad de lepra, era lo más feo, lo más humillante, pero era una enfermedad que Dios permitió para dar una enseñanza. Y lo que estamos viendo hoy en día, como lo hemos dicho otras enseñanzas atrás, la enfermedad de esta pandemia, estos solamente son señales para la iglesia, para que entendamos que los tiempos se están acercando, porque la celebración más grande que nosotros estamos esperando como iglesia, o el acto profético que se va a cumplir pronto y que la iglesia lo está esperando, es el arrebatamiento de la iglesia, o el rapto de la iglesia, como tú le quieras llamar, o el traslado de la iglesia, otros le llaman el traslado de la iglesia. Eso lo estamos esperando, y que lo que estamos viendo en cuanto a la pandemia, las enfermedades, los gobiernos, que ahorita, hermanos, políticamente hay un desorden, son señales solamente para que entendamos que la venida de Cristo está pronto. Y que esto se va a cumplir, que proféticamente se va a cumplir esta profecía, porque ya se han cumplido las demás profecías, hermanos, esta se va a cumplir también, y que la estamos esperando. Y esto lo digo para el que no lo cree. Entonces, como le digo, estos hombres realmente estaban afectados por esa enfermedad, pero era un plan que Dios tenía, hermanos, para Israel. En los tiempos antiguos, los leprosos simbolizaban la maldición de los dioses, así se le llamaba. Esta regla no era una excepción en Israel. Y Dios quiere, hermanos, dar una lección a Israel aquí. Y quiere más que nada que miremos que Él convierte una maldición en bendición. Él convierte una maldición en bendición. Y estos 4 hombres leprosos que estaban afuera de la ciudad y que no se les permitía entrar, hermanos, entrar a la ciudad, no se les podía ni pasar por las puertas de Samaria, vivían de las limosnas. Esos hombres vivían de limosnas, fíjese bien. Y estos hombres fueron precisamente los que Dios escogió para salvar a Israel de lo que estaban pasando. ¿Qué estaban pasando? Estaban sitiados, había hambre, ya habían llegado al se estaban comiendo unos con otros, pues. Caníbales, canibalismo, ya habían llegado. Se estaban comiendo a sus hijos. Fíjate bien, yo creo que cuando ya una nación llega a eso, ya es el extremo de las cosas. Pero Dios estaba permitiendo todo esto porque Dios quería dar, hermanos, una lección a Israel. Y en esta historia, yo quiero que saquemos estas cosas buenas que estos hombres hicieron. Primeramente, tenemos ante cualquier situación o ante cualquier circunstancia difícil que pasemos, tenemos que, hermanos, sacarle sentido a la crisis que estamos viviendo. Hay que aprovechar. Por ejemplo, no nos estamos congregando en el templo. Entonces hay que aprovechar hacer servicio en tu casa, como padre.
No estás trayendo a tus hijos al templo por las restricciones, pero aprovecha a que tengas un buen servicio en tu casa para Dios. Yo sé que muchos no lo hacen, pero deberían de hacerlo. No estamos teniendo servicios entre semana. Bueno, tienes más tiempo para hacer tus cosas y para estar más con tu familia. Porque yo llegué a escuchar a muchos que decían, es que es mucho tiempo en la iglesia y yo necesito tiempo para mi familia. Mentirosos. Mentirosos. Son excusas para esconder tu actitud espiritual. Porque muchos dicen, mucho tiempo en la iglesia. Hermanos, ¿cuánto tiempo estamos en la iglesia? Si acaso 2 horas o 3 horas cuando mucho. Y se te hace mucho tiempo cuando tú tienes 24 horas en el día para que tú distribuyas tu tiempo. Sabemos que trabajas. Pero si acaso 8 o 10 horas. Y si trabajas overtime, a lo mejor un poquito más. Pero aún así te siguen quedando tiempo para que tú administres tu tiempo y que tú puedas estar con tu familia. Porque algunos decían, es que yo tengo que pasar tiempo con mi familia. Fíjate, te voy a decir una cosa. Aquellos que decían que tenían que pasar tiempo con su familia, tristemente sus hijos se han perdido. Eso es una mentira. En cambio, aquellos que han pasado tiempo con el Señor, sus hijos están aquí. Quiero que mires eso. Mires, entonces, lo bueno de esto es que vas a tener más tiempo para estar con tu familia. Entonces, demos sentido a la crisis que estamos viviendo, a lo que estamos pasando. Algunos no están trabajando tal vez porque, o no están trabajando mucho por lo de la pandemia. Bueno, pues aprovecha más el tiempo para hacer cosas en tu casa. Aprovéchalo. Entonces, hay que sacarle las cosas buenas a lo que estamos pasando. Dice allí en 2 de Reyes capítulo 7 versículo 3, dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Fíjese bien, hombres leprosos, no podían estar con el pueblo, no había que comer, ellos vivían de las limosnas. ¿Qué son las limosnas? Aquello que lo que tal vez te sobra y se lo das a aquella persona que lo necesita. Entonces, ellos vivían de lo que les daba la gente que entraba y salía de la ciudad, porque ellos no podían estar adentro. Por causa de la enfermedad tenían que estar afuera. Pero ellos se pusieron a pensar y dijeron, ¿sabes qué? Pues de todas maneras vamos a morir. La abundancia está allá en donde está el ejército sirio. Vámonos con el ejército sirio, presentémonos con ellos y total, si nos matan, de todas maneras íbamos a morir. Y si nos dejan con vida, bueno, entonces algo vamos a sacar. Entonces estos hombres tomaron la decisión de irse y no mantenerse sentados. Entonces accionaron, hicieron conciencia y tomaron una buena decisión. Fíjate bien, quiero que entiendas hasta dónde vamos aquí. Dios escoge 4 hombres con una enfermedad que Dios permite. Todo es un plan de Dios, no pierdas esto. Es un plan de Dios. Los hombres, 4 hombres, plan de Dios. Enfermedad que no era curable. Solamente un milagro de Dios lo podía curar. Plan de Dios. Entonces, ahora, Dios pone en su corazón que hagan conciencia. ¿Quién? ¿El pueblo? No, el pueblo estaba perdido. El pueblo, o sea, lo que estaba pasando con Israel, hermanos, realmente era porque el pueblo se había extraviado. Siempre que el pueblo se extraviaba de Dios, venía la consecuencia. Se habían apartado de Dios, de repente empezaron a adorar a otros dioses. Y entonces Dios les quitó la protección. Ellos se salieron de la protección de Dios, entonces vino la consecuencia. Eso es lo que estaba pasando con Israel. Estaban extraviados. El rey cayó en conciencia cuando miró a la mujer y que le dijo que se había comido a su hijo. Dijo, ¿cómo que te comiste a tu hijo? Porque había necesidad, no había comida. Escúchame bien, pero estos hombres, 4 hombres que Dios había escogido y que Dios había permitido esa enfermedad, y que no era cualquier enfermedad, Dios pone conciencia en ellos y se despierta la conciencia. Ya vino la palabra de Dios al pueblo, hubo ahí uno que no la creyó, Dios, por medio del profeta,
Dios le da una palabra a ese hombre que dice, vas a mirarlo, pero no vas a comer de ello, no vas a participar de ello. Entonces, es como te dijeran ahorita, ya mañana vamos a abrir el templo y se va a quitar la pandemia y te vas a quitar la mascarilla de tu cara. Muchos no lo van a creer. Tal vez algunos sí, otros no. ¿Por qué? Porque ya se adaptaron. Ya se adaptaron, ya no les interesa si traen mascarilla o no. Ya no les interesa más. Si nos damos cuenta, ya hasta la mascarilla la traemos igual que la ropa. Si te pones negro, una mascarilla que haga fuego, la mascarilla que haga fuego, porque te estás adaptando. Hermano, hay que no adaptarnos. Eso es lo que quiere el mundo, que nos adaptemos. Y el Señor dice, no te adaptes a este siglo. En Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, te ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y luego el segundo dice, te ruego que no te adaptes. Que no te adaptes a este siglo, a lo que el mundo te ofrece. Y hermanos, ahorita por ley tenemos que traer la mascarilla. Pero a algunos ya les gustó. Entonces no nos adaptemos. El pueblo de Israel se había adaptado al sistema, aunque estaban a los extremos. Entonces, fíjese bien, Dios pone conciencia en estos leprosos. Y de cualquier manera Dios los usa. Porque hasta que no tocamos fondo en nuestra vida, es cuando recapacitamos y entonces decimos, necesitamos de Dios. Pero mientras estamos bien ni nos acordamos. Porque sabe que la iglesia había caído en ese confort. La iglesia había caído en que no hay problema, todo está bien. Esta nación se estaba creciendo, hermanos, en la economía. Se estaba recuperando tremendamente. La gente estaba bien trabajando. Y no nomás en esta nación, en muchos lugares también. Pero ¿qué pasa? Entonces Dios viene y restringe. ¿Para qué? Porque cuando tenemos todo no nos acordamos del Señor. Y cuando empezamos a sentir la necesidad, entonces volteamos hacia arriba y entonces pedimos a Dios que nos ayude. Y de cualquier manera Dios permite las situaciones para llevarnos a sus pies. Porque si nos deja, hermanos, realmente nuestra conciencia no carbura, nos perdemos. Por eso Dios permite las situaciones difíciles para llevarnos a sus pies. ¿Hasta cuándo nos damos cuenta que tenemos una necesidad de Dios? Hasta que no tocamos fondo, hasta que ya nos sentimos morir, hasta que ya miramos el agua hasta el cuello. Entonces ahora sí, Señor, ayúdame, ayúdame. Entonces Dios permitió esto con Israel. Y Dios, hermanos, realmente escoge a estos varones, a estos hombres. Y lo que Dios hace, primeramente, estos toman, hermanos, conciencia y de la crisis que estaban pasando, su enfermedad, el hambre. Ellos dicen, pues vamos a accionar, hombre, de todas maneras que no, a lo mejor no ganamos nada, pero tampoco vamos a perder porque de todas maneras vamos a morir. Entonces ellos elaboran una estrategia para salir adelante. Por lo menos van a intentarlo. Ellos no sabían qué les iba a pasar, pero Dios tenía un plan. Se arriesgaron ir ante los enemigos que tenían abundancia. Y total, pues si nos matan, de todos modos íbamos a morir. Y si nos perdonan la vida, pues vamos a tener ganancia. Entonces dice allí en el versículo 4 de 2 Reyes capítulo 7, dice, si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Está hablando de la ciudad de Israel. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, pues moriremos. O sea, como diciendo, pues qué, de todas maneras eso iba a pasar. Entonces ellos planifican. Ellos, hermanos, hacen una estrategia. Vamos a ir al campamento. Y eso, hermanos, debemos de verdad nosotros hacer lo mismo. Estrategias. Bueno, total, no estoy yendo al templo ahorita. Bueno, voy a pasar un buen tiempo con mi familia.
No estoy yendo a congregarme entre semana, no tenemos ministerios ahorita. Si estabas haciendo un ministerio, pues los ministerios están parados. Entonces voy a aprovechar ese tiempo y me voy a meter en oración, en mi recámara, y voy a orarle al Señor. A lo mejor no lo hacías antes. Bueno, ahora hazlo. Tienes el tiempo. A lo mejor el tiempo que teníamos del martes, los que vienen al servicio el martes, 2 horas, por lo menos 1 hora me voy a meter en mi recámara al día, a la hora del servicio, y me voy a poner a orar. No tenemos servicio en el templo, pero voy a tener yo un servicio de oración en mi recámara con el Señor. Bueno, hay que aprovechar estrategias. ¿Usted cree que si usted se propusiera hacer eso, hubiera resultados de parte de Dios? Claro que sí. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, cosas te va a revelar el Señor. Está diciendo, te voy a revelar cosas nuevas. ¿No dice el Señor que cuando le llamamos, Él nos atiende? Porque somos humildes. Dice que Él atiende. Él dice que al orgulloso lo pasa de largo, pero al que se humilla, lo atiende. Entonces me voy a meter a mi recámara con humildad y le voy a pedir al Señor por los problemas que estoy pasando. A lo mejor te pararon en tu trabajo y no tienes ya trabajo. Pues le voy a pedir por mi trabajo, humildemente. Entonces Dios te va a responder. Dios te va a responder. Porque a lo mejor tienes un hijo enfermo o un familiar enfermo. A lo mejor a alguien le pegó el coronavirus de tu familia. Voy a orar por el pariente que le pegó el coronavirus para que Dios lo mantenga sano. Entonces aprovecha el tiempo, haz una estrategia. Aprovechar, como lo hicieron esto. ¿Para qué vamos a estar aquí sentados hasta morir? Mejor vamos allá. A lo mejor algo vamos a conseguir. Hicieron una estrategia y accionaron. Dice Proverbios capítulo 21, versículo 5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Fíjate bien, pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Qué? Con diligencia hay que hacer las cosas. Con diligencia. Primero oro al Señor. Y si el Señor me aprueba, lo hago. Diligentemente. ¿Qué es lo contrario de diligente? Negligente. Hay veces que somos negligentes en muchas cosas y cuando somos negligentes no nos va bien. Por eso hay necesidad. Pero cuando somos diligentes, como Dios lo marca aquí, dice que ahí los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. ¿Por qué? Porque con diligencia, haciendo bien las cosas, lógicamente que vamos a tener un buen resultado. Si usted hace bien la fórmula, usted tiene un buen resultado. Échale 2 paladas de cemento, una de arena, y te va a salir bien. Échale tanto de agua, entonces haces un buen concreto. No sé la fórmula como la manejas, pero es un ejemplo. Pero si no lo haces diligentemente porque a ti se te antojó cambiar la fórmula, entonces ahí están los problemas. Al rato se craquea. Al rato ya no sirvió. Entonces, si hacemos bien la fórmula, lógicamente que vamos a obtener un buen resultado. Diligentemente, como lo dice ahí, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Esa es la bendición, abundancia. O sea, planes bien pensados son pura ganancia. Planes apresurados, puro fracaso. Por tanto, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, hagamos el tiempo de analizar y planificar cómo salir de la crisis que estamos pasando. Y muchas veces nuestra respuesta va a ser sencilla, pero ya lo pensamos, ya lo analizamos. Cuando en veces por querer hacerlo rápido, hacemos un problema. Y al rato no te salió bien, y al rato ya estás sufriendo porque no fuiste diligente. Entonces, ¿qué hicieron estos? Bueno, accionaron y pensaron, vamos, o sea, lo razonaron y llegaron a la conclusión. Cuando hicieron la fórmula, dijeron, pues total, el resultado que si nos va mal, de todos modos nos íbamos a morir. El tercer punto es, hermanos, que no te puedes quedar parado, hay que accionar. Ya hice un plan,
Ya entendí, hice un plan, ok, hay que accionar. Por eso dice el versículo 5, se levantaron, ya habían planeado, ¿verdad?, que se iban a presentar allá. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegaron a la entrada del campamento de los sirios. ¿Y qué se encontraron ahí? Que no había nadie. ¡Wow! ¿Cómo que no había nadie? Eran los enemigos de Israel, estaban sitiando. No era cualquier ejército, era un ejército bien preparado. Pero ¿qué estaba pasando allí? Acuérdate que ya había un plan de Dios, un propósito. 4 varones leprosos con enfermedad. Dios tocó el corazón y activó el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque Dios los iba a usar para algo grande. Porque realmente, aunque estaban enfermos, captaron el plan de Dios y accionaron. Entonces, ¿qué pasó ahí? Dice que cuando se fueron, no había nadie. No había nadie. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ellos actuaron, y al actuar, hermanos, Dios les permitió que miraran la grande bendición de que no había nadie en el campamento. Si ellos se hubieran quedado solamente con el plantearlo y no hubieran hecho nada, no hubiera pasado nada. ¿Y qué iba a seguir? Se iba a seguir el hambre y enseguida la muerte. Entonces, ¿qué hicieron? Accionaron. Entonces ellos se levantaron y fueron y accionaron. Quiero ir un poco más rápido porque el tiempo se me acaba. El 4 punto, hermanos, después de accionar, y que cuando uno acciona encuentra el resultado que Dios tiene preparado, si no, no lo vamos a encontrar. También tenemos que entender que Dios obra misteriosamente. Hay veces que pasan cosas raras en nuestra vida, pero es que Dios está obrando, Dios obra así. Cuando miramos las cosas muy normalmente, nunca le vamos a dar la gloria a Dios. Dios tiene que hacer algo raro en tu vida. Dios tiene que obrar de una manera misteriosa para que tú captes que realmente es Dios el que está obrando, que no lo puedes lograr tú, que no lo puede lograr ningún hombre, que solamente tiene que ser la mano de Dios que está ahí. Por eso Dios actúa así, para que nosotros captemos qué es lo que estaba tratando de hacer el Señor con Israel. Que entendiera Israel que Dios estaba ahí, y que el problema aquí no era que Dios los había dejado, el problema era que Israel había dejado a Dios. Por eso Dios estaba enfrentando y confrontando a Israel y moviendo una situación, usando a 4 hombres enfermos que estaban desechados por la sociedad, por la enfermedad, porque apestaban, porque se estaba pudriendo sus carnes, porque la sociedad, hermanos, los rechazaba. Hombres rechazados, pero Dios los iba a usar como un instrumento para enseñar a Israel que Dios estaba ahí. Cosas raras Dios hace, cosas raras. Entonces tenemos que entender que Dios obra de diferentes maneras. Dice allí el 6, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros. Fíjate bien. Estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Fíjese bien, ¿qué Dios había permitido? Que tal vez el movimiento de aquellos leprosos al ir hacia el campamento, Dios les había puesto que los sirios miraran esto, que ellos pensaban que venían los ejércitos de Israel y los ejércitos, hermanos, de los egipcios y de los heteos, que los habían contratado los israelitas para ir a guerrear contra ellos, y tuvieron miedo. Dios puso miedo en los sirios, y solamente 4 leprosos Dios estaba usando para esto. Entonces quisieron huir y huyeron. Dice el 7, y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y había huido para salvar sus vidas. Porque el Señor obra así, hermanos.
Dios estaba moviendo la situación, permitiendo la situación, porque Dios quería enseñarle a Israel que Dios siempre había estado con ellos. Porque Dios siempre está contigo. Aunque tú te retires del Señor, Dios siempre está contigo, esperando el momento que tú lo reconozcas, que tú le hables. Él está con los brazos abiertos para ayudarte, está con su mano extendida para levantarte, para ponerte en el lugar que tienes que estar. Solamente tienes que humillarte delante de Dios y reconocerlo, como este hombre. ¿Qué fue lo que se movió? ¿Por qué se movió esto en esta situación? Porque el rey dice que se puso en cilicio, cayó en tristeza. Tal vez miraba pasar la situación y él todavía se sentía con orgullo, pero cuando miró que aquella mujer se había comido a su hijo, esto vino y le movió su corazón. Y entonces vino la palabra por medio del profeta, y el profeta llevó la palabra, aunque unos no lo creyeron. Entonces esa palabra se hizo, hermano, empezó a mover Dios las fibras espirituales, moviendo el corazón de 4 leprosos para que ellos actuaran y que se provocara lo que se estaba haciendo. Fíjate bien, voy sobre el 5. Tenemos que disfrutar las bendiciones que Dios nos da, a pesar de las situaciones que estamos pasando. Disfrute la situación que está pasando, disfrute las bendiciones, porque en medio de lo que estamos pasando, estamos disfrutando bendición. Dios no nos ha dejado. Y yo sé, hermano, de muchos de ustedes, porque ustedes lo han confesado. Ustedes han confesado, escúchame bien, como testimonio, que Dios les ha dado abundancia en este tiempo de necesidad. Y yo soy testigo de muchos de ustedes, que ustedes han tenido abundancia, y muchos de ustedes me han bendecido a mí como pastor. Y yo doy gracias a Dios por su vida. Disfrutemos las bendiciones en medio de las circunstancias que estamos pasando. Dice el versículo 8: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata, oro, vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Fíjense bien, 4 leprosos estaban muriendo de hambre, se estaban muriendo físicamente, pero ellos estaban disfrutando las bendiciones que Dios había permitido. ¿Por qué? Porque los ejércitos sirios se habían ido y habían dejado todo: alimentos, oro, cosas materiales, caballos, asnos, todo estaba ahí. Todo lo que necesitaban que los leprosos, no, todo lo que necesitaba Israel. Y que allí, hermanos, los leprosos eran los instrumentos que Dios estaba usando para que Israel se diera cuenta que Dios no los había dejado. 4 leprosos, voy adelante, porque Dios es así. Porque aquel que, hermanos, cristiano que ha aprendido a disfrutar la vida, no importando las circunstancias, es un cristiano que es sano en Dios. Es un cristiano que tiene fe. Es un cristiano que está lleno, hermanos, del fuego de Dios, del Espíritu Santo. Es un cristiano que está conectado con el Espíritu de Dios. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 14: en el día del bien, goza del bien. Fíjate bien, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considéralo. Fíjate, considera, dice. ¿Qué quiere decir con esto? Pues en el día del bien, tómalo como tu bendición. Y en el día de la adversidad, considera. ¿Considera qué? Que aún en eso Dios está bendiciendo. Aún en medio de la adversidad, Dios está allí, no te ha dejado solo. Considera que está Dios allí. Tristemente Israel estaba lejos de todo esto, hermanos. Se habían olvidado de Dios. Dios podía sacar. Si se humillaban delante de Dios, de la noche a la mañana, Dios los podía sacar de la situación. Pero tristemente Dios los llevó a consecuencia por causa de la ignorancia, por causa de no entenderlo. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Está hablando del versículo. El 6. Importante. Seamos hermanos, porque Dios nos bendice mucho. Dios te bendice. Hay abundancia. Acabo de testificar que muchos de ustedes, yo soy testigo de que Dios lo ha bendecido, le ha dado abundancia. Pero también, hermanos, como Dios nos ha bendecido tanto, seamos puente de bendición para otros. Si Dios le ha dado abundancia, es porque usted tiene para ayudar a otros.
Y si Dios te pide es porque te va a dar. Y si Dios te da es porque te va a pedir. Y si Dios te ha dado abundancia y te va a pedir, hay que estar listo para dar. Hay que ayudar a los demás, a los necesitados. Hay que ser puente de bendición. Y esta parte me gusta. El versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro. Los 4 leprosos están comiendo, se están saciando de las bendiciones. Fíjate bien. Luego se dijeron uno al otro. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Ahí está el mensaje, escúchame bien. Y nosotros callamos. Y nosotros callamos. Y dice así. Permítame. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Dice el 10, vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Fíjese bien. Estos leprosos, porque acuérdate que era un plan de Dios, un propósito. Cuando hay propósito de Dios, no puede ver doblez, no puede ver, no te puedes desistir, no te puedes volver atrás. Esto se va a cumplir. Entonces, aquellos estaban comiendo, Dios les permitió la bendición de saciarse. Entonces entendieron y dijeron, ¿cómo es posible si aquí hay abundancia? Hay que ir con nuestros hermanos allá, se están muriendo de hambre, hay que darle la noticia al rey que aquí está todo, que no hay ejército, que todo está para todos ahí, para que puedan tener que comer. Acuérdate que estaban comiendo uno entre ellos mismos por el hambre que había. Entonces ellos fueron y dieron aviso. Ahora imagínate, no voy a entrar ya ahí, pero imagínate cómo tomaron a estos leprosos. ¿Cómo los tomarían, hermanos? Cuando se dieron cuenta de que realmente, porque ya se dieron cuenta de que realmente era la mano de Dios. ¿Cómo es posible que no esté el ejército si nos tienen por mucho tiempo sitiado y no estén? Y sí que fueron y tomaron todo. Pero estos leprosos fueron los instrumentos que Dios usó para que el pueblo de Israel cayera a conciencia y que entendiera que Dios nunca los había dejado. Porque Dios usa cualquier persona, hermanos, para llamarnos la atención. Usa cualquiera. Hay veces que nosotros ignoramos a la gente. Hay veces que nosotros ignoramos al hermano, a la hermana que nos trae una palabra. A veces que estamos ignorando el mensaje directo de Dios. Estamos ignorando al mismo pastor cuando nos está exhortando. Estamos ignorando cuando Dios nos está hablando por medio de su palabra cuando la leemos. Dios va a usar cualquier cosa para llamarnos, hermano. Y tristemente cuando ignoramos perdemos. Perdemos, pero Dios usó a estos leprosos, hermano, para que el pueblo de Israel cayera a conciencia y que entendieran que Dios nunca los había dejado. Como Dios nunca nos deja. En medio de lo que estamos pasando, Dios nunca nos deja. 4 hombres leprosos, fíjate bien, nos han dado, hermanos, una enseñanza tremenda. ¿Quiénes eran los leprosos? Aquellos hombres rechazados por la sociedad, los apestados de la sociedad. Porque a veces así, hermanos, tomamos a alguna persona el apestado de la congregación y no le hacemos caso, lo ignoramos cuando Dios nos trae palabra por esa persona. Porque Dios va a usar a cualquier instrumento para hablarnos. Usted no puede, porque así, mire, yo me he encontrado con gente que dice, no, a mí, yo no quiero que ore por mis hermanas. A mí que ore, usted ore nomás, pastor, por mí. ¿Por qué no quieres que ore por ti? Esa persona es un instrumento de Dios también. Aquí había personas que me decían, no dejes que oren por mí, pastor. Dije, pues, que no, pisa en el aire o qué, viene volando o qué. No, esa persona puede orar por ti y Dios te puede hablar por esa persona. No ignores al hermano, a la hermanita. Dios tiene palabra para ti. Y a estos apestados, hermanos, 4 leprosos,
porque la lepra apestaba, era la carne podrida, se le caía a pedazos, se podría y se le caía, apestaban, pero aún así Dios los usó como instrumento. Y fíjate bien, Dios nos da una lección tremenda con estos varones. Y quiero que miremos las 6 cosas que miramos, y con esto termino. Primeramente, ante cualquier circunstancia, debemos darle sentido a la crisis que estamos viviendo, sacarlo mejor. Tómele sentido. Tenemos que, en medio de la situación que estamos pasando, tener una estrategia para salir adelante. No nos podemos quedar estancados, sentados, como dijeron estos leprosos. Si nos quedamos sentados aquí vamos a morir, mejor hay que hacer algo. Probablemente vamos a obtener un buen resultado. Entonces, hay que hacer, hermanos, elaborar una estrategia. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No te quedes parado, esa es la tercera. Hay que actuar, elaborar la estrategia, pero hay que actuar. Echarle mano. Y saber que en medio de las circunstancias, el número 4, Dios obra de una manera misteriosa y no podemos, hermanos, no ignore todo lo que está pasando. Usted abra sus ojos espirituales y mire lo raro que está pasando. Se va a dar cuenta que es Dios el que está obrando. Y el quinto es disfrutar de las bendiciones a pesar de las situaciones que estén pasando. Disfruta este tiempo que estamos pasando, hermano, con tu familia. Disfrútelo. No pierda el tiempo. Y hay que ser fuente de bendición porque tenemos abundancia para otros. Hay que bendecir al necesitado. Usted bendiga porque somos fuente de bendición. Y cuando somos fuente de bendición, una fuente siempre tiene que estar fluyendo. El día que ya no fluye, ya no es fuente. Se estanca el agua y se pudre y apesta. Y nosotros, lo que nosotros fluimos, de lo que nosotros fluimos, viene de Dios. Y para que esté siempre fluyendo, tenemos que estar bendiciendo. ¿Por qué? Porque la bendición viene de Dios. Y si usted se detiene, la bendición de Dios se detiene. Esto trabaja así. Esa es la enseñanza de hoy, pueblo. Esa es la enseñanza que hoy quiero dejarte en tu corazón. Estamos pasando un tiempo difícil, tal vez. No te adaptes al tiempo difícil. Sácale lo mejor. Aprovecha. Dios está contigo, no te ha dejado. No te olvides del Señor. Iglesia, no te olvides del Señor. Recuérdalo, porque algunos se han olvidado. Algunos se han olvidado de sus responsabilidades. Escúchame bien, y si te olvidas de Dios, Dios se va a olvidar de ti, como Dios lo hizo con Israel. ¿Por qué Israel estaba así? Porque Israel se había olvidado de Dios. Pero no te olvides de Dios para que Dios no se olvide de ti. El Señor dice, si tú te olvidas de mí y no obedeces a mis mandamientos, así dice la palabra, entonces yo me olvidaré de tus hijos. Escúchame bien, cáptalo. Dice el Señor que si tú te olvidas de Él y no obedeces sus mandamientos, entonces Él se olvidará de tus hijos. Eso lo dice. ¿Ok? Y quiero decirte a ti, persona que me escuchaste, que tal vez, a lo mejor no vas a una iglesia, no perteneces a una congregación, pero hoy te quiero invitar a que abras tu corazón al Espíritu Santo. Hoy es un día importante. Hoy es un día que puede marcar algo en lo espiritual, en los cielos. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos. Y hoy te quiero invitar a ti que abras tu corazón y que hagas esta oración junto conmigo y dile, Señor, perdona mis pecados. Te abro mi corazón para que entres en él y que me selles con el sello de tu Espíritu Santo. Me arrepiento de mis maldades. Perdona mis pecados, Señor. Y te doy gracias porque sé que has anotado mi nombre en el libro de la vida. Y te acepto como mi Salvador personal. Y gracias, Señor, por la salvación que me das. Y te pido que me guíes para lo que tengo que hacer después de esta oración. Muéstrame el camino, Señor, que he de seguir. Y gracias por todo lo que das para mí. En Cristo Jesús, amén. Como te digo, si hiciste esta oración tan sencilla, déjame decirte que dice la palabra que en el cielo hay fiesta porque un pecador se arrepiente.
Y también te quiero decir a ti, mi hermano, que me escuchaste, toma en cuenta los 6 puntos que te compartí hoy y sácale todo lo que puedas sacarle a este tiempo difícil, a este tiempo de pandemia, de restricciones. Sácale todo lo que puedas sacarle bueno y aprovecha estar con tu familia. Dios te bendiga, hermano, y quiero orar por ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos, que bendigas a tu iglesia, a tus hijos. Y levanta tu mano al Señor ahí donde estás. Y te quiero bendecir, Señor, a los que han levantado su mano. Que tú los bendigas con abundancia, con bendiciones, Señor, con prosperidad. Y que sus alacenas sean llenas de comida, de alimento. Que sus carteras sean llenas de finanzas, Padre, que tomes control. Dale trabajo al que no tiene, Señor, y abundancia al que ya tiene, Señor. En el nombre de Cristo, sana al enfermo. En el nombre de Cristo, Señor, bendice al necesitado. En el nombre de Cristo, y al que necesita salvación, tócale su corazón para que te abra, Señor, el corazón y puedas entrar en él. En el nombre de Cristo, bendice a la iglesia cristiana, siervos de Cristo, y a toda la iglesia en general, Padre. Y gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, y nos vemos hasta la próxima.